25 de octubre, año 2017. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez, Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. La situación venezolana en dos aspectos, tanto en el de la visita del diputado Luis Florido como lo ocurrido ayer con la decisión de Capriles de apartarse de la mesa de unidad democrática. Bueno, lo del señor Florido, el diputado Luis Florido, estuvo ayer en la República Dominicana, se reunió con el presidente Danilo Medina y se reunió con el canciller Miguel Vargas Maldonado. Luis Florido ha sido uno de los interlocutores, el vocero de los interlocutores de la oposición. Y como siempre, pues, lo hizo, como lo ha estado haciendo, sin hacerse ver de los medios y informando a través del Twitter de esta visita. Entonces, ¿qué dijo el señor Florido? La oposición venezolana, ahora fragmentada, muy golpeada con esto que ocurrió en el día de ayer, pues quiere garantías nacionales e internacionales para el diálogo, por la falta de confianza con el gobierno con el que se negocia, que hace acuerdos y realmente después se burla de esos acuerdos. Entonces, además quieren un nuevo Consejo Nacional Electoral, están planteando un cronograma electoral y además están planteando pues la libertad de los presos políticos, cero inhabilitados, porque ahora resulta que hay elecciones como la hubo para gobernadores y hay gente que no podía participar porque los habían inhabilitados. Entonces ellos están planteando la superación de esta cuestión y el enfrentamiento de la crisis humanitaria. Es decir, ellos mantienen su agenda. Imagino que esta reunión con el señor Florido fue lo que impidió que en el día de ayer pues el presidente Danilo Medina estuviera presente en el almuerzo de Adozona, donde se hizo representar por el ministro administrativo José Ramón Peralta, pero no fue el presidente Danilo Medina y su presencia estaba contemplada en el programa de este almuerzo de Adozona que comentaré más adelante. Bueno, aparte de esto, ocurrió que nuevos gobernadores de la oposición en Venezuela fueron a juramentarse ante la entelequia que ellos habían denunciado como una entelequia inconstitucional. Es decir, que fueron a legitimar la constituyente de Maduro. Eso realmente es un absurdo. Eso es un absurdo porque en el plano internacional hasta ahora se ha logrado que nadie reconozca ninguna negociación con Venezuela
que no esté avalada por el Congreso, por la Asamblea Nacional. Es decir, esa entelequia creada por el chavismo en la manipulación de un supuesto referéndum no tiene ninguna vigencia internacional, absolutamente para nada. Entonces, es un grave error, independientemente de que yo creo que debió participarse en las elecciones, pero es un grave error lo de presentarse a tomar juramento frente a esta asamblea. Entonces, Enrique Capriles Radonsky, el ex candidato presidencial, probablemente la figura de mayor trascendencia en la oposición venezolana, Enrique Capriles, está culpando a Henry Alú de esta situación, que es el líder del partido Acción Democrática, que dice que sin la autorización de Rojas Alou o de Henry Alú, ellos no se habrían presentado pues a este juramento, y que esto realmente es un golpe muy duro a la credibilidad de la oposición. Entonces, formalmente, Capriles anunció su separación de la Mesa de Unidad Democrática y ahora está abogando por la creación de una nueva unidad, lo que quiere decir que ahora está también este problema para el diálogo, porque ahora hay que determinar cuáles son los interlocutores con una oposición dividida. Indiscutiblemente que el chavismo con todas estas maniobras se ha fortalecido. Se ha fortalecido por las incoherencias de la oposición. Es cierto que pues ante las elecciones para gobernadores, de los 23 gobernadores que se iban a ser electos en el pasado en mes de octubre, realmente la oposición no podía o no debió abstenerse de participar en estas elecciones. Lo lamentable es que ellos se fragmentaron con relación a esa estrategia, que ahora muchas personas pueden decir, bueno, ¿para qué sirvió? Sirvió para darle un balón de oxígeno al chavismo. Eso puede haber servido para eso, pero también sirve para denunciar pues los mecanismos que hay ahí de fraude y de control absoluto de todo el asunto electoral, para manipular todo el asunto electoral, y pues tiene que llevar a la comunidad internacional a presionar para que unas nuevas elecciones se hagan bajo otras condiciones, porque mientras esas sean las condiciones, será difícil que la voluntad popular se exprese. Para darse cuenta si hubo fraude o no, bueno, ver las encuestas. Entonces, evidentemente, que lo que se produjo en esas elecciones no coincide con el sentimiento que se estaba expresando en las encuestas, independientemente de que la oposición cometió el error del fraccionamiento. Entonces, usted tuvo lugares donde un candidato alcanzó el 46 o el 45 o el 44%, y tuvo candidatos opositores que sacaron un 5 o que sacaron un 2, y ahí pues ganó el gobierno. Donde quiera que eso ocurría, nada más había una posibilidad: si el voto opositor
usted lo fragmenta, aunque fuera mínimamente, el que fragmenta el voto opositor está trabajando para el gobierno. Si usted le quita un 1, un 2 o un 3% en un proceso reñido a la oposición, si lo fragmenta, está trabajando para el gobierno. Entonces, muy triste esto que ocurre ahora, porque el principal liderazgo de la Mesa de Unidad Democrática es el de Enrique Capriles Radonsky. Ahí está el caso de Leopoldo López, que ha estado en prisión, pero Leopoldo ha trascendido mucho más porque ha sido víctima del régimen, como preso político. Sin embargo, en lo que son las condiciones de liderazgo, y si se quiere, la capacidad de conciliación y de manejar distintas fuerzas sociales, la figura de Capriles sobresale. Ahora pues debe ser un día de fiesta realmente para el chavismo, porque logró lo que quería: fragmentar la oposición. Y yo me tomé el tiempo de escuchar prácticamente completa, las argumentaciones que presentó Capriles en el día de ayer, y todas esas cosas conducen a que hay una situación que por el momento entre los opositores es lamentablemente irreconciliable, Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer estuve en el almuerzo de Adozona. En este almuerzo de Adozona, al almuerzo anual de Adozona correspondiente al año 2017, pues se produjo un discurso del presidente de Adozona, Federico Domínguez Aristi, y además del presidente de Adozona, estuvo como orador invitado Gerardo Gutiérrez Candiani, que es titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas en México. El presidente de Adozona pues ofreció una serie de datos muy interesantes sobre el desempeño de la zona franca en la República Dominicana y su impacto en la economía y las exportaciones. Adozona, además, con este almuerzo, estaba conmemorando el 29 aniversario de la fundación de esta entidad que agrupa a las empresas de zona franca en la República Dominicana. Voy a reproducir algunos de los datos importantes que ofreció en este almuerzo el día de ayer el presidente de Adozona. Entonces, él dijo en su discurso que nuevas cifras récord de 5.495 millones en exportaciones, que representan el 58% de las exportaciones totales del país. Es decir, estamos hablando de que el año pasado las exportaciones de zona franca fueron de unos 5.495 millones de dólares. El 58% de las exportaciones totales del país, exportando a 131 países en el mundo. Si se extrae, si se saca la minería, si se saca las exportaciones de oro, sacando las exportaciones de oro, las exportaciones de zona franca sin las de oro, en un escenario donde estén fuera las de oro, serían el 71% de las exportaciones de República Dominicana. Es decir, que aparte que eso que nos ha dado la naturaleza y de luego la inversión en la ingeniería para poderla explotar, aparte de eso,
en todas las actividades económicas que tenemos con vocación exportadora, la zona franca tienen el liderazgo indiscutible. 71% sin la minería, es decir, que todo lo demás sería apenas un 29% de las exportaciones totales del país. Entonces, él decía lo siguiente: continuando con este destacado desempeño, nuestro sector es el responsable del posicionamiento global que coloca al país en el mercado internacional como el primer exportador de cigarros del mundo y dentro de los países latinoamericanos como el principal exportador de tejidos de algodón. De igual manera, para el mercado de los Estados Unidos, somos el segundo proveedor de interruptores eléctricos y de abrigo de lanas. Segundo proveedor de interruptores eléctricos y de abrigo de lanas, así como cuarto exportador de instrumentos médicos quirúrgicos, quinto exportador de calzados de cuero y octavo proveedor de joyas de plata. Fíjense qué datos más interesantes. Entonces, dice el presidente de la Asociación de Zona Franca, el presidente de Adozona, este excelente desempeño se debe en gran parte a que la República Dominicana ha mantenido una estabilidad política y económica en los últimos años, resultado de más de 50 años de paz social ininterrumpida. A pesar de la estabilidad política y del crecimiento de nuestra economía, no podemos decir que el país ha superado todos los desafíos que enfrenta en el orden económico y social y después pasa a tratar otros temas. Ya informé que el presidente Medina no estuvo presente en este almuerzo y creo que esto se debió a la reunión con el diputado Florido. Finalmente, quiero referirme muy breve a algunos datos que ofreció el charlista invitado, el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, que es titular de la Autoridad Federal de Desarrollo de Zonas Económicas en México. Me refiero a dos informaciones que él ofreció en su conferencia. Sobre el intercambio comercial entre México y los Estados Unidos. Ese intercambio comercial entre México y los Estados Unidos representa $1 millón cada minuto. Es decir, cada minuto el intercambio comercial de México y Estados Unidos es de $1 millón. Presentaba un contraste espectacular entre el norte y el sureste mexicano. Cómo las ciudades del norte de México están en un ranking de primer mundo, algunas con cero empleos, con cero desempleo, prácticamente con cero desempleo y una calidad de vida del primer mundo. Y cómo en los últimos 30 años lo que se ha presentado es un contraste de empobrecimiento en todo el sur y el suroeste mexicano. Es decir, el norte comparado con las sociedades más desarrolladas y el sur buscando el África subsahariana en las condiciones de deterioro de la calidad de vida de los mexicanos. Y justamente ellos con este plan de zonas económicas están tratando de contrarrestar un poquito este tema de la agudización de la pobreza en el otro México. Entonces, él decía que Barack Obama fue en términos históricos el presidente de los Estados Unidos que más mexicanos devolvió a su territorio, que nada más y nada menos en 8 años les mandó de nuevo 2.3 millones de mexicanos, los regresó deportados a México. 2.3 millones. Entonces él decía, ahora,
cuando se nos mete cuco y se dice que nos seguirán mandando mexicanos para acá, estamos muy contentos, porque entonces ahora seguro que nos van a mandar a los mexicanos bilingües y capacitados, porque ya los otros hace rato que lo han devuelto. Van a mandarnos gente como la que necesitamos ahora. Si viniera un nivel de deportaciones similar al que se manejó sin precedentes en los 8 años de Barack Obama. Muy interesante, señores, este almuerzo de ayer de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El juzgado de atención permanente de la provincia de Santo Domingo ayer conoció la medida de coerción al empresario Eddie Santana Zorrilla, que está vinculado a las investigaciones sobre el caso de la muerte de Junior Ramírez. Aunque en su caso, el Ministerio Público, que en principio ni siquiera lo había encartado, aunque lo había investigado, no lo está enrolando en el hecho de sangre, en el acto de barbarie, sino que está pues tratando de que se esclarezca esta participación de este funcionario entregando dinero a una persona que supuestamente estaba chantajeando. Entonces esto pues puede ser un acto de soborno, y por ahí es que está planteado el caso de Eddie Santana Zorrilla. Yo creo que la visión es correcta. Eddie Santana Zorrilla no tenía el menor motivo para involucrarse en un hecho de sangre. De hecho, cuando a él lo buscan por razones económicas. Y quien lo busca, me imagino que tampoco estaba pensando en un desenlace como el que se produjo. A que usted me va a preguntar ahora que fue por qué razón lo buscaron y qué había ahí y qué no había ahí. Eso tiene que ser producto de una investigación de las autoridades, que la Cámara de Cuentas y el que tenga que actuar ahí, que actúe. Pero eso es otra cosa. Entonces, yo creo que la medida de coerción de 1 mes de prisión, pues es razonable. Porque él lo único que debió recibir en el día de ayer era una garantía económica, pero en el marco de una situación donde todavía hay cabos sueltos y hay cosas por investigar y por determinar, pues bueno, aunque usted no estuviera vinculado a la muerte, de todas maneras estamos también haciendo indagatorias sobre otra situación, pues yo creo que 1 mes de coerción no es una medida exagerada. E incluso ponerse a apelar eso no tiene sentido. No tiene sentido porque pudiera estar perdiendo 2 semanas apelando eso, 2 o 3 semanas, y resulta que ya eso prácticamente habría corrido el tiempo. Los familiares de Junior Ramírez intentaron que a él se le vinculara al hecho de sangre y interpusieron pues una solicitud para que la coerción se le conociera por ese motivo, pero eso fue declarado inadmisible. Entonces yo creo que ahí se ha separado la paja del trigo. Una cosa es lo que se puede estar investigando como delito económico, como acto de corrupción, y otra cosa es lo que tiene que ver con la comisión del crimen. Y yo creo que todo el que tiene uso de la razón sabe que una persona como esta no tiene la menor necesidad, tendría que ser un estúpido, y estúpido no es, porque no habría levantado los éxitos que ha tenido si fuera un estúpido. Es decir, la situación, yo creo que ahí se corresponde con
con los hechos. Mientras tanto, todos tienen medidas de coerción y la mayoría medidas de coerción de 1 año, en lo que el hacha va y viene y se hacen las indagatorias y queda claro todo este asunto, y ojalá que se produzca en cualquier momento la entrega del señor Argeni Contreras, que sería la persona que ayudaría más a esclarecer este expediente, Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El show de los médicos, todo está relacionado con el asunto electoral. Todo este show no es más que una presión para crear un ambiente de oposición y de enfrentamiento que lleve a muchos médicos a tomar una decisión en términos electorales favorable a esos enfrentamientos. Pero nada más irracional. Señores, en toda la historia de este país, y entonces en el plano más reciente, que es cuando empezaron a producirse huelgas médicas, etcétera, etcétera, aquí nunca había un gobierno que se había sentado con todos los sectores del sector salud a discutir con seriedad un programa de mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales del sector salud. Es decir, para usted juntar las mejorías que los médicos alcanzaron en diálogo, en discusiones en diálogo con las autoridades, usted junta todas las huelgas médicas que se hayan hecho y las reivindicaciones alcanzadas por esas huelgas médicas, y usted no va a juntar un 25% de lo que ellos consiguieron mediante el diálogo. Pero resulta que el país lamentablemente se ha deteriorado tanto en todos los aspectos que los profesionales, los propios profesionales, toman cuchilla para su propia garganta. Señores, si a un gobierno que se ha entendido con los médicos, que ha discutido con dignidad con las enfermeras como nunca nadie la había discutido, que se sentó con los bienalistas a discutir con dignidad, con todo el que está en el sector salud a discutir con dignidad, dándole pues el nivel de representación que le corresponde, y discutiendo un programa general de mejoras. Si ante una cuestión como esa la respuesta es la irracionalidad, entonces ¿qué va a pasar en el futuro? En próximos gobiernos, ¿qué va a pasar? Que ya esos próximos gobiernos se han dado cuenta de que tratar a esta gente como corresponde o no tratarla da lo mismo. Y si da lo mismo con tantas prioridades, bueno, pero no vamos a hacer sacrificio. Si yo voy a sacrificar una parte del presupuesto y de las posibilidades del gobierno de estar en otras áreas, y eso no me va a representar ni mejoría en los hospitales, ni me va a representar tampoco un cambio en la postura de la gente que está siendo beneficiaria de esa cuestión, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si en el caso, por ejemplo, de los profesores, señores, que han recibido un tratamiento económico como ningún otro sector, y en sentido general han recibido mejoras que usted acumula todos los años de mejoras y reivindicaciones y no las superan. Si en el caso de los profesores, hoy ellos tienen la misma postura de siempre, entonces le están diciendo, pero es que no vale la pena, es que como quiera es igual. Qué lástima, señores, que no entendamos que una profesión como la de los médicos es una profesión que
independientemente de las reivindicaciones, del problema de tipo económico, caramba, eso viene acarreado con un prestigio social que usted no lo puede echar, por la borda. De repente usted no puede estar vendiendo la imagen de que los médicos son unos carajos a la vela, que son capaces de hacer cualquier tipo de desorden y son gente sin tolerancia, sin racionalidad. ¿Y por qué proyectar esa imagen innecesariamente? Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana.